Bienvenidos, esto es Nuevas Voces en Agricultura, día miércoles, absolutamente en vivo y en directo, 13:04. Mira que estamos saliendo temprano al aire, Cata Aristia, ¿eh? Primera vez en los últimos 2 meses que salimos antes de las 13:05 al aire aquí en Agricultura, así que agradecemos la generosidad de Checho Irane de terminar a la hora su programa, una cuestión absolutamente histórica. Tenemos hartos temas de conversación y un tremendo panel completo. Parto saludando a nuestros panelistas que están a la distancia. Vamos a ir de más lejos a más cerca. Está desde Canadá, como es habitual, todos los miércoles, miembro de la Fundación para el Progreso, don Juan Lagos. ¿Cómo está, Juanito? Bienvenido. ¿Qué tal, Tomás? Encantado de estar nuevamente con usted. Un gran saludo a Pacha Arpentera y a Juan Pablo Rodríguez también. Desde la región de Valparaíso, el director ejecutivo de la Fundación Piensa, Juan Pablo Rodríguez. ¿Cómo estamos? Hola, Tomás. Muy buenas tardes a todos. Saludos a los que nos escuchan, a Juan desde Canadá, y saludos ahí a la paz. Y con ella, deseos de paz, pega y progreso para el Gran Concepción. Paz Charpentier, candidata a diputada del Partido Republicano por el Distrito 20, el Gran Concepción. Bienvenida a Nuevas Voces. Muchas gracias, Tomás. ¿Te cambiaste de día esta semana? Me cambié de día, pero fíjese, este es el panel original. Así solo es. Que estábamos más cerca, digamos. Así es. Yo creo que la paz no lo confiesa, pero es porque quiere estar con nosotros, ¿eh? Sí, los extraños, es verdad. Sobre todo a Juan Lagos, que siempre tiene grandes comentarios, porque a él sí que no lo he visto hace mucho tiempo. Juan Pablo he tenido el gusto de compartir con él más recientemente. Así que ¿Juntos cuántos? ¿Estuvimos juntos hace como 2 semanas? sí. Lo que pasa es que en la política el tiempo se pasa muy rápido, así que como ayer, pero puede haber sido hace un año en realidad. Así No, que no fue hace tiempo, si tuvimos hace como 3 semanas, mira, Juan Pablo. Sí. Hace 2 semanas. Ya, imagínate. Oye, quiero mandarle obviamente un saludo al Gran Concepción Tomás, y efectivamente Chile quiere paz, pega y progreso. Tuviste debate en la tercera, bien la mañana. Así es. Y obviamente se tocó el tema con el que vamos a partir, me parece, hoy día, que tiene que ver con la cadena, el adelanto de la franja Janet Jara el día de ayer en la noche por parte del presidente Boric. Tenemos hartos temas, efectivamente. Vamos a partir con el tema presupuestario, porque ayer hubo cadena nacional del presidente Boric, cadena nacional o franja, usted dígale como quiera, pero la verdad es que habló el presidente Boric en torno a su último presupuesto, un tema que ya venía siendo discutido no solo por el debate que hay en torno al déficit fiscal que enfrenta Chile, a las propuestas de ajuste fiscal y de reducción del gasto de varios candidatos, sino también por las denuncias que hay de pagos pendientes o de plata mal contabilizada en distintos servicios, ministerios o partidas, y también por la decisión del presidente Boric de sacar la famosa glosa de libre disposición, lo que se llamaba la glosa republicana, que suelen dejar los gobiernos para el gobierno entrante en el glosa republicana, en un concepto que no es que sea del Partido Republicano, ¿no? Porque eso es interesante. Ahora, además va a ser una glosa republicana porque el próximo gobierno va a ser republicano, pero eso es una coincidencia histórica. La cuestión se llama glosa republicana por ser de la República, ¿no? Y ayer el presidente Boric, en su cadena nacional, dijo: es irresponsable, además de indeseable, la propuesta de recortar $6.000 millones de gasto que algunos han levantado sin decir de dónde pretenden hacerlo. Preguntó: ¿acaso van a echar abajo beneficios sociales? Es imposible, dijo, recortar $6.000 millones sin afectar derechos sociales como la PGU. Hoy día estuvo aquí en Agricultura el ministro Álvaro Elizalde, quien es el ministro del Interior del presidente Boric, y en conversación con Cristina González dijo exactamente lo mismo. Volvió a emplazar a José Antonio Kast diciendo que no había dado explicaciones respecto a de dónde iban a sacar los $6.000 millones. Le contestó a través de Twitter el candidato presidencial del Partido Republicano, quien va liderando las encuestas como candidato a la oposición. Dice: no, presidente, vamos a recortar $6.000 millones en gasto político sin afectar beneficios sociales como la PGU. Y vamos a partir por todos los funcionarios públicos corruptos que usted llevó al gobierno y que en estos 4 años se han robado la plata de los chilenos más pobres. Juan Pablo Rodríguez, ¿qué te parece esta discusión que se arma en torno a la cadena nacional del presidente Boric de ayer en la noche? Lo que vimos ayer, más que una cadena nacional, fue el inicio de la franja televisiva de la izquierda. Más que el presidente de todos los chilenos, vimos a un vocero de campaña y al presidente de una parte muy reducida de los chilenos, y más que realidad, lo que vimos ayer fue ficción, fue propaganda política y fue también actos, creo yo, al filo, sino derechamente de corrupción por parte del presidente de la República. Lo que nos muestra el presidente es un país de fantasía, un país que no se condice con la realidad, se llena la boca con crecimiento, con seguridad, con responsabilidad fiscal, e interpela cuando su gobierno en todas esas dimensiones ha sido un desastre, ¿no? Tiene la tupé el presidente Boric de
decirle a los chilenos que él recuperó la capacidad de crecer de nuestro país, cuando su gobierno ha sido el con peor desempeño a nivel de crecimiento económico desde el año 1990, en donde los únicos empleos que se crean son los empleos públicos. No habla de responsabilidad fiscal cuando son incapaces de cuadrar un presupuesto, cuando siempre sobreestimaron, por ejemplo, los ingresos y subestimaron los gastos, y ley de presupuesto tras ley de presupuesto solo se hacía conocida esta misma por los errores de la directora de presupuestos. Nos habla de seguridades cuando vivimos una crisis de inseguridad y crimen organizado que está completamente desbordada y que los chilenos sufren. El presidente nos habla de un país de fantasía que solamente está en su mente y en su boca, pero quizás hasta más grave que eso tiene que ver con la minúscula estatura presidencial que muestra Gabriel Boric para utilizar los recursos y el tiempo de todos los chilenos a través de esta cadena nacional para hacer propaganda política, para interpelar directamente a un candidato presidencial. Yo no tengo recuerdo de un nivel de intervencionismo de este nivel, sinceramente no tengo recuerdo, y creo que esa es una buena noticia desde una dimensión política para José Antonio Kast, porque consolida la idea de que es el principal referente de la oposición y con el cual el presidente de la República problematiza, ¿no? Discute y conversa, ¿no? Probablemente políticamente es hasta provechoso para José Antonio Kast, pero institucionalmente es un desastre, ¿no? Es desastroso tener este nivel de desparpajo para utilizar los recursos de todos los chilenos para hacer propaganda política, y creo yo reduce a Gabriel Boric a la mínima estatura en lo que el ejercicio del importante rol del presidente de la República en Chile está llamado a cumplir. Juan Lagos, ¿cómo ve este debate, esta polémica, esta intervención del presidente Boric? Mira, yo veo este caso flagrante de intervencionismo electoral y bueno, otro ejemplo más de cómo Gabriel Boric ha terminado desprestigiando la investidura del presidente de la República, atentando contra la República en sí. Yo esto lo veo en primer lugar también como una estrategia discursiva, porque al final también ha centrado el foco, y hoy día hay una portada en el Diario Financiero interesante, que muestra esto, porque dice: Boric propone presupuesto 2026 con un alza del gasto de 1,7%. Y utiliza discurso oficial para criticar plan fiscal de José Antonio Kast. Es decir, obviamente esto es una cortina de humo impresentable, indeseable, para que no se esté hablando de lo verdaderamente escandaloso. Es decir, que estamos frente a un derrochador serial de los recursos públicos. Y fíjate que Gabriel Boric habló de que proponer austeridad, de que proponer un gasto más eficiente sin sacrificar el gasto social era impresentable e irresponsable. Yo creo que es impresentable e irresponsable tener a la peor directora de presupuestos de la historia, que no ha sido capaz de cuadrar las cuentas en ningún año, que mantiene déficit permanente y aún así la DIPRE se reparte millonarios bonos por no hacer la pega. Es impresentable e irresponsable que su Ministerio de Vivienda acumule deudas vencidas por más de $1.000 millones con constructoras que dejan a miles de familias chilenas sin sus casas y paralizan obras esenciales. Me parece también impresentable e irresponsable subir arbitrariamente las contribuciones para financiar el despilfarro, castigando a la clase media y a las familias que con esfuerzo han construido su patrimonio. Cuarto, me parece impresentable e irresponsable descapitalizar la Corfo por 3,4 billones de pesos, no millones, billones. Y a pesar de ese manotazo, seguir teniendo déficit fiscal. Y por último, me parece impresentable e irresponsable mentir con un tema tan delicado para los adultos mayores, tan delicado para la mayoría de los chilenos, y eso no se hace. Es decir, hay límites en política. Yo creo que desde el Partido Republicano y desde José Antonio Kast lo han repetido con mucha claridad: la PGU no se toca, y los que van a pagar la farra del Estado no son ni los jubilados ni los trabajadores, son los derrochadores seriales de este gobierno. Y este ha sido el gran problema, que el gobierno de Gabriel Boric, lo único por lo cual es el rey del déficit fiscal. Y el gran problema es que la discusión y los dardos de cierta parte de la derecha, incluso de la centro derecha, van contra José Antonio Kast y no van contra va contra los derrochadores seriales. Yo creo que eso resulta ser lo más lamentable al final. Paz Charpentier. Bueno, es efectivo. Yo también pienso que lo de ayer fue una especie de sinopsis de la franja presidencial de Janet Jara. Y también estoy de acuerdo, es decir, en los últimos procesos electorales han sido reiteradas las oportunidades en que
Gabriel Boric ha utilizado el Estado para promover sus propias opciones electorales. Ahora bien, yo no soy economista, soy abogado simplemente, y en ese contexto me parece que lo que debiéramos abordar en este punto dice relación con la confianza. Porque Gabriel Boric señala algo así como es imposible, no es verosímil, no es creíble. Y yo creo que lo poco verosímil es que efectivamente un gobierno como el de Gabriel Boric, donde la verdad es que ni siquiera tiene claro cuántos funcionarios públicos hay dentro del Estado, o que no consideró, hizo caso omiso respecto de las sugerencias que realizó en su momento y en su oportunidad el Consejo Fiscal Autónomo en relación a la proyección de ingresos, nos venga a decir que una disminución del gasto estatal, fundada en diversos informes de organizaciones externas al Estado, han propuesto no sea imposible, digamos, cuando es todo lo contrario. Y por último, quisiera señalar algo que me parece también relevante. Al Partido Republicano nos han dicho en reiteradas oportunidades que ciertas cosas son imposibles. Nos dijeron que era imposible que rechazáramos o que diéramos vuelta al primer proceso constituyente refundacional y Chile al final del día votó en contra de ese proceso refundacional. Nos dijeron que era imposible que José Antonio Kast llegara a la presidencia. Y hoy, con mucha antelación a las elecciones, vemos que José Antonio Kast ocupa un lugar preferente o de mayor adhesión ciudadana en los primeros lugares de distintas encuestas. Y muchos podrán creer a esta altura que es imposible sacar a Chile de la mediocridad y el estancamiento, o incluso muchas personas que nos están escuchando lo creen. Bueno, nosotros nos vamos a resistir a eso. Nosotros creemos que no solamente las cosas son posibles, sino que quienes nos dedicamos al servicio público estamos obligados a lo imposible en muchas ocasiones, que es cambiar el rumbo de Chile, porque Chile es un gran país. Chile es un país de esfuerzo, Chile es un país que ha logrado en muchas oportunidades lo imposible y esta no va a ser la excepción, Tomás. Así que ese es mi comentario al respecto. Oye, me sumo a lo que se ha dicho. Yo creo que lo de ayer del presidente Boric es una vergüenza, que lamentablemente no sorprende, no sorprende porque el presidente Boric lleva años dejando mucho que desear en términos de la incapacidad de comprender y de tomar conciencia de la responsabilidad que tiene como presidente de la República, de la estatura de su cargo, de los límites que tiene el hecho de hoy día ser presidente de la República. Y ayer lo que decide es meterse nuevamente de manera burda, de manera vergonzosa, a la campaña electoral, a la pelea chica, y él formar parte del comando de Janet Jara, ponerse el traje de jefe de campaña y utilizar un espacio absolutamente republicano como son las cadenas nacionales del presidente de la República para contrastar con otro candidato presidencial. Y eso confirma, no solo que el presidente Boric nunca estuvo preparado para ser presidente de la República, ya ha degradado gravemente la institución de la presidencia, sino también confirma una cuestión que llevamos denunciando mucho tiempo, y es que si usted rechaza el gobierno del presidente Boric, como lo hacen 7 de cada 10 chilenos, la mejor alternativa para generar un cambio de rumbo auténtico respecto a lo que ha sido la decadencia, la mediocridad, la incompetencia, la improvisación de este gobierno, es José Antonio Kast en las próximas elecciones. Y eso hasta el gobierno lo tiene claro. Es decir, el gobierno de Boric tiene claro que su mejor adversario es José Antonio Kast, que su adversario más probable, que el próximo presidente más probable es José Antonio Kast, quien ha generado mayor energía, mayor consistencia, quien ha sido capaz de generar mayor respaldo en torno a una candidatura a oposición, es José Antonio Kast. Y por eso estas medidas desesperadas, que el presidente de la República se rebaje a decir falsedades en una cadena nacional, da cuenta del nivel de desesperación de la izquierda. La izquierda está desesperada porque va a perder las pegas, va a perder el Estado. Lo decía hoy día Tomás Mochati en la mañana en Radio Bio Bio. Pareciera ser que hay cierta izquierda que ya tiró la toalla y que está desesperada, dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de que Kast no gane la próxima elección. Y yo creo que en definitiva esto le va a jugar en contra de la propia izquierda. Esto va a ser un tiro por la culata para el gobierno del presidente Boric, porque la imagen que se le produce a los chilenos es: ok, el presidente Boric ataca a Kast porque Kast es la alternativa a Boric. Y yo, 7 de cada 10 chilenos, busco un candidato en las alternativas a Boric y no en su continuidad. Y creo que esto en definitiva confirma lo que bien decía Paz Charpentier, que muestran todas las encuestas. Que esta victoria aparente de Janet Jara en primera vuelta es un espejismo, dado que en segunda vuelta va a haber una inmensa mayoría de chilenos que va a apostar por la opción de cambio. Y hoy día la opción más competitiva y más sólida para ganarle a Jara, que es la continuidad de Gabriel Boric, como quedó demostrado en la cadena nacional ayer del mismo presidente, es José Antonio Kast. Y por lo tanto, ni las mentiras, ni la irresponsabilidad, ni la monetarización de los recursos del Estado, ni el aprovecharse manipulando una institución republicana como las cadenas nacionales por parte de Boric van a ser suficientes para que José Antonio Kast pierda la elección, porque lo cierto es que la fuerza del cambio que se está produciendo en Chile es mucho mayor
que las trampas que la izquierda está tratando de instalar, las mentiras que la izquierda está tratando de instalar, encabezadas por el presidente de la República, cuestión que obviamente nos tiene que llevar a un análisis de fondo que bien planteaba Juan Pablo Rodríguez, ¿no? Desde el punto de vista institucional. Qué triste es un presidente de la República cayendo tan bajo, ¿no? Y por eso el listado, ¿no? El auténtico listado que hace Juan Lagos de la irresponsabilidad y lo impresentable que resultan las declaraciones del presidente Boric y las acciones que ha cometido este gobierno son tan importantes. Solo quiero agregar un detalle, que fíjense ustedes que cuando uno... A ver, aquí se propone una rebaja de 6.000 millones de dólares, que en eso existe un consenso en toda la oposición, solamente que la diferencia es un tema de tiempos, de cuánto uno se puede demorar en hacerlo. Bueno, eso equivale a más o menos un 6 o un 7% del presupuesto, del actual presupuesto, ¿cierto? Y fíjese que si uno, en el fondo, lo lleva al gobierno de Gabriel Boric, es el presupuesto que teníamos antes del gobierno de Gabriel Boric. Entonces yo le pregunto a los chilenos, si se disminuye en esa proporción el presupuesto nacional, ¿va a afectar realmente a los chilenos? Porque lo cierto es que yo le preguntaría y le devolvería esta pregunta a los chilenos, les diría, ¿le ha mejorado sustantivamente la vida durante el gobierno de Gabriel Boric? ¿Funcionan mejor los servicios públicos durante el gobierno de Gabriel Boric? ¿El Estado está funcionando mejor? ¿Cree usted que da una adecuada respuesta? Entonces, la verdad es que las diferencias no son sustantivas. Esto no ha redundado en un mayor beneficio a los chilenos, este aumento de presupuesto que ha existido durante el gobierno de Gabriel Boric. Entonces, perfectamente, se puede retrotraer a nivel global y seguir más o menos de la misma manera con un Estado más eficiente y al servicio de las personas. Tomás. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Estamos con Paz Charpentier, candidata a diputada por el Distrito 20, por el Gran Concepción del Partido Republicano, con Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa, con Juan Lagos de la Fundación para el Progreso, la FPP. Pausa comercial y en pocos minutos retomamos esta conversación de actualidad política aquí en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de regreso, queridos amigos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Saludamos a todos los que se van sumando a nuestra sintonía desde distintas partes del Chile y del mundo. Estamos con Paz Charpentier, candidata a diputada del Partido Republicano por el Distrito 20, por el Gran Concepción. Estamos con Juan Pablo Rodríguez, director ejecutivo de la Fundación Piensa. Estamos con Juan Lagos de la Fundación para el Progreso. Como siempre, invitamos a todas las personas que nos están escuchando a que nos cuenten desde qué parte de Chile, desde qué comuna de nuestro país nos escriben, y por supuesto las personas que nos están escribiendo desde fuera del país también coméntenos por el chat en directo de YouTube para ir leyendo y así que nuestros auditores vayan conociendo desde qué parte de nuestro país nos escriben y se conectan todos los miembros de la comunidad de Nuevas Voces que día a día escucha nuestro programa a la 1 de la tarde para cultivar las ideas de un Chile libre, de un Chile grande y por supuesto para seguir trabajando por el futuro de nuestro país. Saludamos a nuestros auspiciadores y retomamos la conversación de actualidad política. Detrás de cada inversión inmobiliaria hay una decisión que es estratégica, por eso asesórate con expertos. Colliers es la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224961-500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante de nuestro país. Ahorra al comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 en más de 50 alimentos a precios bajos, ubicado en Nathaniel Cox 125, Santiago, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18 es la mejor caja para Chile. Y les cuento, queridos amigos, que Radio Agricultura cumple 89 años. Escuchó bien, 89 años. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país y estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, estamos comprometidos con Chile. Saludamos a Cristian Varela, que manda saludos. Dice Paz Charpentier, lista K111, diputada del Distrito 20 en Concepción, Talcahuano y San Pedro. Muchas gracias. De La Paz. Saludos para José Luis González Bustos, para Jorge González, para Rodrigo Codoseo, para Dunia Arre Krause, que nos escribe también, para Iris Bustos, que dice saludos, Nuevas Voces y chat desde el Distrito 20, y en especial para Paz Charpentier, la diputada de JAC. Saludos para Juan Zapata, saludos también para Alto Cafetería, saludos para Betty Huerta, saludos para Marianne Guevart, saludos también para don Renato Navarro, dice grande, saludos al panel y en especial saludos a Paz.
Saludos para Jorge Eduardo Gutiérrez, que nos escribe también, para Eduardo Montenegro, que nos escribe desde Rancagua, para Sebastián Miranda, saludos para Samuel Morán, saludos para Cecilia Aranciba, que nos escribe desde Talca, Santiago en tren. Saludos para Tir, para Ide Parra, saludos también para Silvia Yancamil, saludos para Juan Martínez, que nos escribe desde San Felipe, saludos para Marcelo Guzmán, saludos para Roberto Villena, que nos escribe desde los campos de Coquimbo, Mauri Ferrada desde Villa Alemana, César Ballesteros nos manda saludos, Paula Benavides desde Las Condes, saludos también para Carolina Mendoza, que nos escribe desde Talca, María San Martín desde Los Ángeles, Marcelo Guzmán desde Santiago Centro, Rodrigo Graver desde Ñuñoa, Elena Méndez desde Maipú. Saludos para José Luis González, que nos escribe desde su trabajo, y tantos otros que nos escuchan en Nuevas Voces. Bienvenidos. La invitación, por supuesto, es a ponerle me gusta. Saludos para San Bernardo, Iquique y Coronel también. Mira, dice Coronel. Lorena, que dice saludos de Coronel, mi voto es para paz. Qué buena, saludos a Coronel también. Saludos a Coyipulli, también en la región de la Araucanía, de distintas partes de Chile, que nos escuchan aquí en Nuevas Voces. Polémica, debate ha generado, queridos amigos. Quiero escuchar la opinión de Juan Pablo Rodríguez. Esta supuesta detenida desaparecida, Bernarda Vera, que fue encontrada en Argentina y que desató una serie de críticas de la oposición y que puso en duda o en jaque o en cuestionamiento el Plan Nacional de Búsqueda, ¿no? Esta ex militante del Movimiento Izquierda Revolucionaria del MIR, que era considerada detenida desaparecida y que, según un reportaje de Chilevisión, si no me equivoco, fue encontrada en Argentina. Ha generado que la oposición lidere oficios, denuncias y solicitudes de renuncia. La polémica afecta naturalmente al Plan Nacional de Búsqueda y al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero. ¿Qué te parece, Juan Pablo Rodríguez, esta noticia? Lo primero, Tomás, creo que devela un cierto modus operandi del gobierno que, en la medida que no se vea pillado por la prensa, por investigaciones independientes, es incapaz de ofrecerle al país realidad y de dar explicaciones. Así como con el caso Monsalve, que si no fuese por la portada de La Segunda, probablemente el subsecretario acusado de violación seguiría en el cargo y defendiendo el presupuesto de él en el Senado, pero gracias a Dios estuvo esa portada de La Segunda. Acá lo mismo, ¿no? El gobierno sabía desde mayo, porque el Ministerio de Justicia le entregó la información al jefe de gabinete del presidente, a Carlos Durán, sabía desde mayo esto, y solamente la opinión pública se entera por el reportaje de Chilevisión, y ahora el gobierno, así como en casos anteriores, empieza a dar explicaciones. Primera cosa. Segunda cosa, creo que de esto surgen muchas preguntas, ¿no? Que el gobierno, tanto este y gobiernos anteriores, tienen que dar cuenta. Y uno precisamente tiene que ver con la fiabilidad de los datos respecto a los programas de reparación a propósito de violaciones a los derechos fundamentales ocurridas durante el gobierno militar. De ratificarse este caso, es solamente este caso, existen más. Hay organizaciones que en torno a este dramático hecho están verdaderamente haciendo un negocio del mismo, ¿no? Del tema de los derechos fundamentales, del tema de los derechos humanos. Esa es una pregunta grande que tenemos que saber resolver como país. Y una segunda pregunta que creo yo tenemos que empezar a responder es, bueno, a propósito de esta poca fiabilidad de los datos en torno a los programas de reparación, y a propósito de que existen muchos militares condenados, ¿no? Con ficciones jurídicas, ¿no? Como el secuestro permanente, por ejemplo. ¿Existe en el caso de Bernardo Vera alguien condenado que esté cumpliendo penas o que haya cumplido penas por este caso? ¿Existirán otros casos y, por lo tanto, militares condenados respecto de personas supuestamente fallecidas o respecto a las cuales se aplica la ficción del secuestro permanente que no es así? Así que el gobierno tiene que dar explicaciones de corto plazo, pero creo yo también el Estado de Chile tiene que pensar estas dos preguntas grandes y darle respuesta a los ciudadanos. Juan Lagos. A ver, yo creo que el caso de la falsa detenida desaparecida refleja un problema grave, que obviamente es además de la inmoralidad y el silencio de la propia falsa detenida desaparecida, creo yo que esto se suma al silencio del gobierno. Es decir, no se trata aquí de un simple error, sino que de una verdad que se conocía y que se prefirió ocultar hasta que la prensa lo destapó, como muy bien dice Juan Pablo, como ha ocurrido en todos los casos de corrupción de este gobierno. Y yo creo que esta decisión de ocultar una verdad importantísima, una verdad que bueno, involucra platas públicas, que involucra también el sentimiento de la familia,
Quizás también habría que analizar si ha existido contacto, ¿no es cierto?, entre esta falsa desaparecida con la hija que recibe pensiones. Eso es una cosa que habría que también estudiarla. Pero al final esta decisión de ocultamiento creo yo que mina la confianza pública, golpea la credibilidad en este plan de búsqueda. Sobre todo que se haya rechazado también la propuesta de Johannes Kaiser en relación con el tratamiento de la osamenta que están en el servicio médico legal. Y yo creo que todas estas medidas solo se pueden sostener con total transparencia, con un compromiso con la verdad, porque aquí el ministro Cordero dijo una cosa súper peligrosa, dijo que había que casi ponderar la verdad con la memoria. No. Aquí obviamente hay que ir siempre con la verdad por delante, ¿ya? Y ningún aprovechamiento político puede, creo yo, atentar contra esa verdad. Me parece que es un tema súper sensible y lo que espera la población es claridad inmediata y no secretos ni excusas del gobierno, porque lo único que hace es crecer la desconfianza en este gobierno, que yo creo que ya es muy poca la que tiene en su cuenta. Paz Charpentier. Bueno, este caso, estimados auditores, si usted revisa la prensa, en EMOL, por ejemplo, aparece publicada una noticia que agrega al caso que hemos recientemente conocido otros casos. Germán René Cofré Martínez, Gustavo Soto Peredo, Carlos Rojas Campos, Pedro Millas Márquez, Carlos Muñoz, Celso Gutiérrez, Emperatriz Vergara y otros, que también eran falsos detenidos desaparecidos. Entonces aquí yo creo que uno puede concluir dos cosas. Uno, obviamente la desprolijidad. Otro, el poco interés en la verdad. Y otra cosa, el poco respeto también que hay con los recursos públicos. Como que les da lo mismo, ¿cierto? Aquí prima el interés político por sobre la verdad, por sobre el cuidado de los recursos públicos. Y esto me recuerda también, Tomás, el caso de los indultos. La misma desprolijidad. Se indultó a una serie de detenidos y delincuentes con ocasión de la Revolución de Octubre del 2019 y al poco andar uno de ellos fue capturado nuevamente y tuvo que ser separado de los demás por su alta peligrosidad. ¿Qué primó? El criterio político, tratar de construir una verdad distinta de la que vimos todos los chilenos, un despilfarro de los recursos estatales, poniendo en riesgo la seguridad nacional y de los chilenos. Bueno, es lo mismo que vemos aquí y en tantas otras decisiones del gobierno de Boric. Yo creo que esta cuestión es un escándalo, y lo plantea bien Juan Lago, lo plantea bien Juan Pablo y el comentario de La Paz. Buen punto que hace Juan Pablo en el sentido de si habrá militares cumpliendo condena o quizás militares que ya murieron cumpliendo condena por casos que son falsos. Aquí hay un tema muy delicado y que tiene que ver con la confianza de las personas en el Estado. Yo creo que hay una cuestión que es muy delicada y que tiene que ver con una serie de casos que se van conociendo, las licencias médicas y métale pelo a la sopa, en que las personas comunes y corrientes que sacan la cresta todos los días para llegar a fin de mes ven que los impuestos que pagan se gastan en pura estupideces y que nadie tiene control sobre el gasto. Porque la pregunta que se ha hecho acá cae de cajones: ¿cuántos casos más como el de Bernarda Vera existen? Tú ahora lees alguno. ¿Y cuántos casos más hay con el de las licencias médicas? Yo espero, y el llamado a la Contralora, que haga la pega también en esta materia, ¿no? Como la hizo muy bien el tema de las licencias médicas, que por supuesto puso muy nervioso a los operadores políticos de siempre, que haga la pega respecto a las personas que están recibiendo beneficios vinculados al Plan Nacional de Búsqueda, a los falsos exonerados o a los supuestos exonerados políticos, porque el malgasto es total. Entonces, como se mezclan los temas, ¿no? La discusión de presupuesto, el debate en torno al ajuste fiscal y al mismo tiempo el malgasto del Estado, que como bien decía Juan Lago, resulta ser ya a esta altura absolutamente inmoral, lo que conocimos en torno a esta detenida desaparecida, de esperar que se investigue estas últimas consecuencias y que cada peso sea devuelto. Me tocó debatir el lunes en TV Más y dice: oye, si esta persona y su familia recibieron beneficios injustos, bueno, que esa persona sea investigada, procesada y que los devuelva. Y que los devuelva quiere decir que se le tienen que embargar los bienes, que se los embarguen, y si hay que rematarle las propiedades que tenga, que se las rematen, y si hay que congelar las cuentas corrientes, que se las congele un tribunal. O sea, que se haga la pega, porque lo peor es la impunidad. Oh, mira, sí, se nos pasó este caso, vive en Argentina, feliz de la vida, y la plata de los chilenos, moya. No, que aquí se haga la pega, que la fiscalía haga la investigación que tenga que hacer, porque lo contrario se instala esta impunidad que es dramática, y que genera una sensación de molestia, de rabia respecto al Estado, y además con la desfachatez de los políticos que te piden más impuestos,
Es absolutamente indignante, me parece a mí, este tipo de situaciones. Vamos a hacer la última pausa comercial en esta conversación con Juan Lagos, Juan Pablo Rodríguez y Paz Charpentier. A la vuelta, toma el control de este panel Paz Charpentier, candidata a diputada por el Distrito 20 de la región del Biobío, del Partido Republicano. En pocos minutos retomamos esta conversación de actualidad política. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, en el último bloque del programa Nuevas Voces a través de Radio Agricultura. Estamos conversando junto a Juan Pablo Rodríguez y Juan Lagos y estoy reemplazando a Tomás en este tercer bloque. Usted ya me conoce o me ha escuchado al menos en este programa. Mi nombre es Paz Charpentier. Vamos a hablar de inmigración, estimados auditores. ¿Por qué? Porque la candidata presidencial de Unidad por Chile, Janet Jara, defendió su propuesta de regularizar a inmigrantes que ingresaron al país por pasos irregulares, luego de que el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, criticara la medida. El debate surgió tras declaraciones del economista Luis Eduardo Escobar, jefe del equipo económico de Jara en el programa Tolerancia Cero. Allí, el economista señaló, comillas, yo creo que eso es lo más razonable, al ser consultado sobre la posibilidad de regularizar a inmigrantes que no tuvieran antecedentes penales. Quiero conocer cuál es la opinión de nuestros panelistas. Juan Pablo Rodríguez. Mira, Paz, yo creo que la incomodidad que ha demostrado la candidatura de la izquierda con el tema de la inmigración se debe a una cuestión bien obvia a mi juicio, ¿no? Cuál es que la visión que ellos verdaderamente tienen, es decir, que existe una suerte de derecho ilimitado a migrar, se contrapone con la visión mayoritaria, amplísimamente mayoritaria, que hoy día tiene la población chilena, que tiene que ver con ordenar la casa, con comprender que a Chile se entra por la puerta y no por la ventana, y existe una percepción muy asentada en la población, probablemente no en los barrios más acomodados de Santiago, desde donde muchas veces habla parte relevante de nuestra clase política, no solamente una sensación de postergación respecto a determinados beneficios sociales, sino que también una contraposición cultural relativamente profunda, que tiene a muchos chilenos hoy día muy incómodos con la manera en que la migración se ha abordado en nuestro país, por una parte. Y por otra parte, creo yo que en función de esto mismo, es este tema, probablemente como ningún otro, creo yo, el que va a definir en buena medida la elección presidencial. Yo creo que todos quienes han participado en campañas, recorrido Chile o conversado con diversos actores sociales pueden notar que la percepción de la ciudadanía respecto a este punto hoy día es especialmente grave, especialmente intensa, y creo yo que este tema es uno de los definitorios para la elección presidencial, y por lo tanto agradezco que esté en el centro del debate a 50 días de la elección, porque creo que es de lo que más preocupa a nuestros compatriotas Paz. ¿Qué te parece a ti, Juan Lagos? Bueno, creo que esta medida, en la cual coincide Janet Jara con Evelyn Matei, resulta ser un efecto llamada terrible, que este es el mensaje que dejan este tipo de políticas. Entre por paso habilitado, entre por la ventana, va a tener algunos años donde, bueno, va a sufrir ciertamente esta irregularidad, pero luego, al fin y al cabo, por provechos personales o por provechos de ciertos lobbies, al final va a ser regularizado. Yo creo que eso resulta ser absolutamente nefasto, es una medida que nos dice que, bueno, que hay gente que está por sobre la ley dependiendo de ciertas conveniencias, y esto es una bofetada tremenda para los chilenos, que obviamente, y sobre todo los chilenos de clase media y de clase baja, que son los que más sufren los efectos colaterales negativos de esta masiva migración irregular, sino que también los que lo sufren son los extranjeros que entran por la puerta, los extranjeros que se han sacado la mugre y que han esperado trámites burocráticos eternos, porque no es fácil regularizarse en Chile. Y en buena medida también por culpa de la burocracia, también es una bofetada tremenda a ellos, y yo creo que eso refleja lo que hoy día sale en el Mercurio, ¿no es cierto? Que una inmensa mayoría de los extranjeros se inclina por José Antonio Kast, es decir, un 41% de los extranjeros estaría votando por José Antonio Kast, lo cual claramente demuestra que esto
no solamente indigna a la mayoría de los chilenos, como muy bien dice Juan Pablo, esto es un tema decisorio. ¿Por qué? Porque buena parte de la clase política nos engañó. Nos dijo que no había ningún problema, que todo eran prejuicios, que esto era porofobia, que la migración irregular solamente nos iba a traer beneficios, y eso ha sido absolutamente desmentido por la realidad en estos años. Y por lo tanto, por eso no me sorprende el apoyo que tiene José Antonio Kast y el apoyo masivo que tiene José Antonio Kast, ¿no es cierto?, por el mismo voto migrante, de gente que entró bien, de gente que hizo las cosas bien. Uh-huh. Fíjate que yo pienso que en este punto hay un tema bien de fondo que tiene que ver con si en algún momento vamos realmente a hacer cumplir las reglas del Estado de Derecho, o vamos a permitir y modificar esas reglas porque se impone de una u otra manera la realidad. Porque este caso sería eso, ¿cierto? Este perdonazo sería como decir, ¿sabes qué? Las reglas que tenemos sobre inmigración en nuestro país no importan, dan exactamente lo mismo, las reglas en general, las normas, las leyes dan exactamente lo mismo, regularizamos a las personas que entraron por la ventana. ¿Por qué lo digo? Porque esto lo podemos ver aquí en este caso, como también en otro que dice relación con esto de las tomas, particularmente el caso de la familia Correa y otros, en que se ha planteado como solución el hecho de, frente a una toma, compremos el terreno y luego entonces subdividamos y entreguemos en propiedad esos pedazos de tierra a quienes se han tomado ilegalmente esos terrenos. Es como lo mismo, ¿cierto? Como que ya, en definitiva, si la realidad se impone, entonces modifiquemos las reglas, en vez de aplicar el Estado de Derecho. No puede ser que en Chile al final terminemos habitualmente y permanentemente premiando la pillería, premiando al que se salta las reglas, premiando a aquel que no quiere cumplir con las reglas del Estado de Derecho. Entonces los incentivos quedan claros, ¿cierto? Quedan claros, mejor no cumplir. Y el que cumple es de alguna manera tonto, ¿cierto? O es poco pillo, o ese tipo de idea. No sé qué te parece a ti esto, Juan Pablo Rodríguez. Yo creo que das en el clavo, Paz. Yo creo que Chile como una familia desde hace mucho rato está actuando como una familia muy irresponsable, ¿no? Una familia que gasta más que lo que tiene, que se endeuda para adelante sin saber cómo lo va a pagar, el que los hijos hacen lo que quieren, cada cual vive en la pieza que quiere, se cambia, no le pide permiso a nadie, con la responsabilidad fiscal, con, por ejemplo, el tema de las tomas. Y en un año electoral lo que tiene que tratar de responder la ciudadanía es quién va a tener la capacidad de ordenar esa casa, de volver a hacer que se respeten las reglas, que es la base de la convivencia social y democrática. Por eso, a mi juicio, la discusión respecto del ajuste fiscal es muchas veces un baile de máscaras, porque más allá del guarismo, 6.000 en 18 meses, 8.000 en 4, lo cierto es que eso va a depender en una parte importante, por ejemplo, de la realidad, porque requiere de medidas legislativas o no, y por lo tanto lo que tiene que visualizar el elector, a mi juicio, es, bueno, ¿quién tiene una propuesta más agresiva, no más intensa, que verdaderamente uno quiere, este gallo va a ser un sabueso buscando dónde se está gastando más la plata? Más allá de si se logran o no los 6.000 o no, o si se puede presentar exhaustivamente tal o cual, nadie lo puede presentar porque nadie conoce exactamente cómo va a ser el futuro, pero sí lo que uno puede ver detrás de las propuestas, detrás de los discursos, detrás de los énfasis de las campañas, dónde está el mayor grado de decisión para, como tú bien dices, empezar a mover el buque en la dirección correcta, porque ha sido tal el grado de degradación de nuestro país, de malas reformas en materia de políticas tributarias, fiscal, educacional, política y tal, está el grado de malas decisiones que hemos tomado, que para volver a encauzar a nuestro país, para volver a ordenar esta familia, para poder volver a ponerla en una dirección que volvamos a empezar a hacer bien las cosas, se requiere intensidad, muchas veces en los deseos hasta tirar el tejo pasado, porque eso nos permite marcar una dirección, y eso es lo que uno busca en un presidente: liderazgo, dirección, un norte, no excusa, no cuáles son los problemas, no cómo nos vamos a ver limitados, sino que un norte por el cual los chilenos vuelvan a recorrer un camino que los lleve a mirar con algún grado de esperanza el progreso y el mayor desarrollo espiritual y material. Juan Lagos. Miren, yo insisto, creo que he visto muchas opiniones por parte de una cierta élite que de verdad no ve los efectos colaterales negativos que ha tenido la migración. Es decir, que no ve que las promesas que hizo el Servicio Jesuita de Migrantes, que las declaraciones de la ministra Carla Rubilar, ¿no es cierto?, cuando dijo que íbamos a recibir migración hasta que doliera,
en realidad no se dan cuenta de que el dolor no lo pagan ellos, que sus vidas no se han visto afectadas. Pero basta con ir a la estación central para darse cuenta cómo la vida de los chilenos de clase media se ha visto afectada. Basta con ir a Cerrillo, a Maipú, ver las tomas con haitianos, de gente colgada a los servicios básicos, viviendo bastante bien. Yo creo que basta un poco de calle y un poco de empatía para darse cuenta que esta situación no da para más y que es necesario que Chile se ponga de una vez por todas por el camino de la legalidad y de hacer cumplir las leyes. Yo creo que eso resulta ser esencial en este caso. Y Janet Jara, obviamente, en la línea de lo que ha sido la práctica de la izquierda en estos tiempos, va por el camino de la ilegalidad, va por el camino de los efectos llamada, y eso me parece absolutamente nefasto. Bueno, estimados auditores, hemos llegado al final de nuestro programa. Ya me está haciendo señas. Así que, bueno, les mando un tremendo abrazo, que tengan muy buenas tardes y, por supuesto, muchas gracias a nuestros panelistas, Juan Pablo Rodríguez desde Viña y, por supuesto, nuestro querido Juan Lagos desde la distancia, desde Canadá. Le mando un tremendo abrazo también y saludo a todos quienes interactuaron a través del canal de YouTube. Y no se pierda la programación de la tarde, así como tampoco olvide suscribirse al canal de YouTube de Voces por Chile. Nos vemos, que tengan buenas tardes. Chao, chao.